SER Podcast. Tengo por aquí a José David Palacio. Hola, Palacio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro. Vamos a volver un poco a lo que ha sido uno de los temas de esta primavera. Ya sabéis que Carlo Ancelotti es seleccionador de Brasil y que de hecho ha conducido a Brasil a la clasificación para el Mundial después del empate y victoria de estos últimos dos partidos. Pero queríamos ahondar un poco, Palacio, también en todo lo que sucedió en la primavera con ese trasvase del Real Madrid a la selección de Brasil. Sí, una negociación compleja, complicada, con muchas aristas, sobre todo la importante, la del Real Madrid, que era el dueño del contrato de Carlo Ancelotti, donde estaba trabajando todavía el italiano, y lo que le impedía a Carlo irse a la selección brasileña, porque era, yo creo, un deseo de ambos, tanto de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, como el propio Carlo Ancelotti, que a su presentación así lo dijo, que era un sueño poder dirigir a la mejor selección del mundo, a la que más campeonatos mundiales tiene, y poder dirigirla en un mundial como va a ser el del próximo verano. Ha conseguido esa clasificación después de 2 partidos, mejor el segundo que el primero con ese gol de Vinicius que le da la clasificación, pero es un sueño, Benito, que ya hablaron aquí, lo dijeron el propio expresidente ya de la CBF, Naldo Rodríguez, y Rodrigo Caetano, previo al amistoso que se jugó en marzo de 2024, ese España-Brasil, que Brasil le gustaba mucho a Ancelotti y a Ancelotti le gustaba Brasil, pero han sido unas negociaciones muy complicadas. Teníamos ganas de ahondar en ese tema, porque hay preguntas que todavía yo creo que tienen que responderse. Rodrigo Caetano es director de las selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol, una especie como de director deportivo, pero de la Confederación Brasileña de Fútbol. Hola, Rodrigo, buenas tardes para ti. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, José Palacios. É inmenso orgullo estar hablando con ustedes y con todos aquellos que nos siguen ahí en España. Lo primero de todo, enhorabuena para la clasificación para el Mundial, aunque es cierto que Brasil, que es la selección que más mundiales tiene, 5, es como que se da por hecho que siempre tiene que estar en la cita mundialista, Rodrigo. Muchas gracias, sí, Brasil el pentacampeón, y ahora con el Mr. Ancelotti se retomó acá, se recuperó acá en Brasil esta gana, esta expectativa y también una gran esperanza que ojalá podamos buscar este sexto trofeo de Mundial de Selecciones, y para eso que vamos ainda a trabajar más un año que tenemos por adelante. Y além de todos, Brasil es la única selección del mundo que hecho participado de todas las ediciones. Eso para nosotros es un gran honor. ¿Qué significa para Brasil tener ahí a Carlo Ancelotti y cómo han sido estos 2 primeros partidos de Carlo al frente de la selección brasileña, Rodrigo? Bueno, Álvaro, Carlo Ancelotti es el entrenador más importante del mundo en la actualidad. Le ganó en todas las ligas importantes que hay en el mundo. Es entonces lo mayor campeón que tiene. Y para nosotros es un gran orgullo tenerlo, y creo que para él también, porque Carlos venió para entrenar la mayor selección de todos los tiempos, ¿sí? La más ganadora, y por tanto el desafío es muy grande, pero nosotros acá de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, tenemos, além de mucho respeto al míster, tenemos también a certeza que fomos a buscar la persona certa junto con su staff. En relación al staff, porque mucho se habló de Davide, del hijo de Carlo Ancelotti, que ha estado con él en esta última etapa en el Real Madrid, si iba a empezar la carrera en solitario o si iba a incorporar a la selección brasileña junto a su padre Carlo. ¿Usted confirma que efectivamente está con la selección brasileña hasta el Mundial? ¿Va a estar Davide en el staff? Bueno, David participó de esta última partida acá contra equipe de Paraguay, entonces totalmente incorporado, y creo que sigue hasta el Mundial, pelo menos esa es la idea tanto de él como de Mister, y nosotros nos quedamos muy contentos porque también es un joven que tiene mucho conocimiento, mucha lideranza, y el día que David optar por seguir como entrenador, creo yo que va a tener una carrera brillante y va a seguir los caminos y los pasos del padre, porque creo también que esto ya está en el DNA de la familia. Son ganadores, son vencedores y son personas de gran carácter. Si le parece,
Rodrigo, vamos a volver un poco a lo que ha sido estos últimos meses, porque yo creo que el oyente del larguero, el oyente que escucha el larguero y que es del Real Madrid o que no es del Real Madrid, quiere encontrar algunas respuestas a algunas preguntas que todavía se hace la gente. El 28 de marzo tuvo lugar la destitución de Dorival Junior después de del partido contra Argentina, 4-1 allí en Buenos Aires, y digamos que lo que se habla en torno a la posibilidad de que Carlo Ancelotti recale la selección de Brasil se va acrecentando hasta que finalmente el 12 de mayo hacen el anuncio oficial de Carlo Ancelotti como seleccionador nacional de Brasil. No sé, Rodrigo, si nos puede contar cómo fue todo, desde la destitución de Dorival, en qué momento se ponen en contacto con Carlo Ancelotti, en qué momento llegan a un acuerdo con él, si nos lo puede explicar. No, la verdad, algo que nosotros lamentamos mucho también fue la interrupción del trabajo de Dorival, que es gran entrenador, un gran entrenador, una gran persona también. Pero lamentablemente se quedó algunas decisiones por el expresidente Edinaldo a respecto de la continuidad. Entonces, después de eso definido por el presidente, nosotros hacemos muchas reuniones, muchos debates arriba de cuál sería el mejor nombre. Y siempre Carlo Ancelotti estuvo el primero de la lista de la alineación nuestra. Bueno, el contacto en relación a si tenía o no interés, Carlos siempre fue muy profesional diciendo, tengo el compromiso con el Madrid y solo puedo hablar después del final de la temporada. O sea, nosotros respetamos todo el tiempo hasta el día que se abrió la posibilidad de pedir autorización a Real Madrid y el expresidente Edinaldo habló con el presidente Florentino Pérez a respecto de poder hacer una invitación oficial y poder tratar de otros temas. Y bueno, y así fomos yo y Juan, que es el coordinador técnico nuestro, hasta el Madrid. Y bueno, seguimos ahora trabajando, mirando la data FIFA de septiembre, pero también una planificación muy, muy detallista en relación a el Mundial del próximo año, porque los detalles hacen toda la diferencia y nosotros necesitamos tener todo eso muy, muy planificado para que salga bien, dentro y fuera de la cancha. Rodrigo, me dice que cuando contactan con Carlo Ancelotti, él les emplaza a hablar con Florentino Pérez y tiene lugar una conversación entre Edinaldo Rodríguez, entonces presidente de la CBF, y Florentino Pérez. ¿Cuándo tuvo lugar esa conversación? Porque creo que tanto usted como Juan estuvieron aquí a mediados de abril en el partido frente al Arsenal de Liga de Campeones. No, estuvimos después. Pero Carlos nunca quiso hablar antes de cerrar su compromiso con Madrid, que se queda muy claro eso. Nosotros fuimos ya en la parte final de la liga. No. Sí, pero la liga no había acabado porque el anuncio tuvo lugar el lunes 12 de mayo. La liga no había acabado, pero fue después del clásico, justo después del clásico. Entonces, claro, aquí entienda Rodrigo que aquí llamó la atención que antes que el Madrid anunciara que Carlo Ancelotti dejaba de ser su técnico, la Confederación Brasileña ya anunció a Ancelotti como nuevo entrenador. Entonces, quiero que nos explique cómo fue eso. No, fue porque el Real Madrid autorizó a Confederación Brasileña de Fútbol a hacer de esta forma. Pero seguía Carlo ainda trabajando en Madrid y nosotros solo hablamos la parte final. Cuando faltaba, yo creo que 2 partidos ainda por la liga que hablamos con él. Y después, obviamente, que hablamos después de su despedida en Madrid, ahí ya mirando la convocatoria que hacemos acá el inicio de junio. ¿Le puso Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, algún problema a Edinaldo para poder hablar con Carlo y para que pudiesen contar con él ya ahora en el mes de junio? ¿Hubo algún problema al respecto? No, yo creo que no, porque eso me pasó el presidente Edinaldo, expresidente. Entonces, como director esportivo, traté de las cosas, de los temas técnicos, ¿sí? Entonces, creo que no, porque si no, no hablaría técnicamente. Pero el momento certo, todo eso hecho, que puedo decir a tu preguntas, y principalmente tu interés en saber que no hay persona más profesional que Carlos y que tenga mayor respeto con Madrid que él. Y la historia habla por eso. Tanto que
me parece, há um ano e meio atrás, eu nem estava em Confederação Brasileira. Teve uma primeira invitação e Carlos acabou reformando seu contrato com Madrid. Então, por todo isso, já prueba su amor, su dedicación y todo el respeto por Madrid. Solo dos cuestiones rápidas y enseguida le pregunta a José Palacio también. Aquí en España, cuando ese lunes 12 de mayo hace oficial la Confederación Brasileña de Fútbol que ficha a Carlo Ancelotti, hubo mucha gente que decía, pero este anuncio está de acuerdo con Carlo y también de acuerdo con el Real Madrid. Entonces usted me dice que el Real Madrid sabía que ustedes iban a hacer oficial el anuncio ese 12 de mayo, cuando no había acabado la Liga. Todo lo sabía el Real Madrid. Pero te digo una cosa. Usted piensa que una confederación que también tiene mucho respeto y mucha representatividad iba a hacer algo sin Madrid estar ciente o estar de acuerdo? Te vuelvo a la pregunta. Porque acá somos profesionales también. Acá tenemos procesos también, ¿sí? Y acá principalmente respetamos mucho las instituciones, y nada más una institución de esa grandeza de Madrid y sus personas. Y principalmente en todo eso, el Mr. Carlo Ancelotti, ¿sí? Este es una persona intocable en su carácter, en su conducta, en su forma de trabajar. Entonces, no lo sé por qué la cuestión, porque no hacemos nada por detrás, mucho menos envolviendo a una persona de tan gran carácter como Carlos. Me queda muy claro, Rodrigo. Durante esas semanas en las que ya anunciaron que Carlo Ancelotti era seleccionador de Brasil y él todavía seguía aquí, que tenía 2 partidos de Liga, si no recuerdo mal, ustedes estuvieron aquí en Madrid reuniéndose ya con Carlo, entiendo, ¿no? Preparando la lista, entiendo. No, ainda no. Fomos a apresentarlo como son las cosas en Brasil, como son la conducción de la Confederación Brasileña de Fútbol, solamente después. Solo después, solo a partir del 26 de mayo. La convocatoria se dio el 26 de mayo, entonces el trabajo de Carlos empezó en 26 de mayo. 26 de mayo. El día que estivemos ahí, fomos a hacer una visita de cortesía y mostrar a él cómo son las cosas y cómo él certamente iría a ser muy bien recibido acá, como fue. Me queda claro. Palacio, tenés ahí a Rodrigo. Pues a Rodrigo, lo primero, la enhorabuena por esa clasificación, Rodrigo, estar en el Mundial, y es un Mundial en el que no sé qué papel puede tener Carlos dentro del vestuario, porque es un vestuario con muchos atacantes, con mucha calidad, pero también un vestuario en el que puede llegar, yo creo que el líder espiritual, o al menos lo ha sido históricamente, de esta selección brasileña en los últimos años, Neymar Jr. Habló maravillas Carlo Ancelotti en su presentación como seleccionador de Brasil. En esta convocatoria no está o no ha estado por lesión. ¿Qué papel va a tener o puede tener Neymar Jr. en esta selección de Carlo Ancelotti? Bueno, Neymar es un jugador que para nosotros acá en Brasil es un jugador extra clase, tiene mucha calidad, es muy buena persona y va a depender solamente de él. Si estiver bien físicamente, técnicamente siempre estuvo bien, siempre estuvo una calidad que es muy difícil de encontrar en otro jugador. Entonces, la esperanza nuestra es que en este tiempo que tenemos para hasta el Mundial, Neymar pueda se reencontrar con su mejor forma, y ahí quien gana somos nosotros de la selección. Eso no resta la menor duda. Y cuanto al vestuario, Carlo Ancelotti sabe manejar como pocos, entonces algo que nos preocupa a nosotros, va a saber cómo conducir todos para que jueguen lo máximo que pueden en su mejor performance. Canto a eso, estamos muy, muy tranquilos. ¿Y vosotros, ahora con Carlo Ancelotti, os veis más favorita el Mundial, a ganar el Mundial, ese hexacampeonato, llegar a 6 y ser todavía más leyenda del fútbol mundial? ¿O tal y como ha pasado estos últimos meses, estos últimos años, la selección brasileña, creéis que estáis un puntito por debajo de otras favoritas? No, la selección brasileña cuando llega en el Mundial, siempre acá en un país llega con una presión para ganar. Y por los otros países llega siempre con mucho respeto, independientemente del momento. Tenemos ahí una muy buena escuadra, un buen equipo,
buenos jugadores jugando en toda la parte del mundo que van a ser muy bien observados ahora, faltando un año. Y bueno, o que tenemos de esperanza es llegar mucho mejor en Mundial do que estamos hoy. Pero independientemente de la forma, Brasil siempre va a ser uno de los candidatos del título. Y bueno, vamos a hacer lo máximo que podamos para, ojalá, estarmos en una final. Rodrigo, le quiero preguntar por Vinicius Junior. Es un nombre que origina muchas opiniones aquí en España, a favor y en contra, abanderado la lucha contra el racismo, que ha tenido varios episodios lamentables aquí en España. El otro día brilló en su segundo partido con Ancelotti, el primero allí en Brasil frente a Paraguay, además marcando el gol. ¿Qué percepción se tiene allí en Brasil, Rodrigo, de todo por lo que está pasando Vinicius aquí en España, tanto dentro como fuera del terreno de juego de los estadios, Rodrigo? Bueno, todos nosotros sabemos que si alguien merecía ganar el Balón de Oro, por supuesto que sería Vinicius por todo que ha hecho la otra temporada, con títulos, con jugadas, con goles, y bueno, no se fue, lamentablemente. Pero sí, tengo la absoluta certeza que para Madrid es muy decisivo, para nosotros también. No jugó bien solamente esta partida, que jugó muy bien contra Ecuador también, pero todos nosotros que vivimos mucho tiempo en fútbol sabemos que cuanto más el jugador se destaca, más es cobrado, se espera siempre que sea decisivo siempre, y tenemos que tener esta comprensión. Ahora, lo que hace fuera de la cancha es lamentable, es inaceptable acá en Brasil, porque acá racismo es un crimen, ¿sí? Lamentablemente en otros países no, lamentablemente. Pero al Vinicius, além de ser este chico buenísimo, con gran carácter, una gran figura, es muy querido por todos acá en Brasil. Tengo certeza que también por la mayor parte ahí en España también, porque es muy, muy humilde, mucho trabajador, muy responsable, mesmo con poca edad. Yo lo conozco desde que empezó en Flamengo, porque yo era director esportivo de Flamengo, cuando incluso hacemos la negociación con Madrid. Y Vinicius siempre se portó muy bien. Es lo mismo chico cuando estaba empezando. Entonces, todo reconocimiento ainda es poco por todo aquilo que Vinicius representa aquí en Brasil, y creo que también en mayor parte en España. Acaba de decir que en Brasil el racismo es un crimen, en otros sitios no. No sé si con los episodios que ha tenido Vinicius Junior aquí en España, se considera desde Brasil, o considera usted, o en general tiene la sensación de que la sociedad brasileña coincide que en España hay actitudes racistas o se es racista. No, actitudes racistas, por supuesto. Esto, porque acá en Brasil también hay. ¿Sí? Entonces, usted no se puede generar un país, un pueblo, una nación por actitudes de algunos. Acá en Brasil también hay. Acá en Sudamérica también hay. Lo que estoy hablando es sobre las sanciones, ¿sí? Y la forma como se van a punir estos actos racistas. Es distinto una cosa de otra. Jamás acá en Brasil alguien levantó la posibilidad o acusó la posibilidad de que hay otros países racistas. Yo no le te dice eso. Yo te dice que no hay, en Brasil es un crimen y en otros países no. No significa que, como acá tiene el problema de asaltos, de crímenes, de otros crímenes, y que nosotros pedimos siempre es que haya punición para eso. No significa que Brasil es un país que só hay criminosos. La misma cosa. Yo creo que queda bastante claro. Palacios, pues Rodrigo Caetano, teníamos muchas preguntas, le agradecemos este ratito de radio en el larguero. Es un placer tenerle, sobre todo con estos mensajes muy claros y contundentes sobre esa negociación con el Real Madrid, con Carlo Ancelotti, y me quedo con que Rodrigo cree que una final España-Brasil estaría bien, igual que el amistoso de Santiago Bernabéu. 19 de julio del año que viene, Brasil-España, MetLife Stadium. Venga, ¿lo firmamos? Bueno, firmamos, pero firmo por Brasil, yo quiero mucho. ¿Está bien?
Gracias, amigos, gracias. A lo mejor no jugamos el Balón de Oro, Lamine y Vinicius, quién sabe. Puede mejor. ser. Eso será el año que viene. Rodrigo Caetano, el director de selecciones de la Confederación Brasileña de Fútbol. Gracias por haber atendido el larguero. Un saludo. Gracias, Álvaro. Gracias, José. Siempre a la orden. Sí, buen trabajo. Y un saludo a todos ahí de España. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.